Bueno, en mi reporte de lectura, antes teníamos como alguien superior a lo que eran nuestros profesores, así que al pasar de la Edad Media, por medio también de la pedagogía fue evolucionando y es de que la educación se empieza a dar a medida de cada quien, como decía Rousseau. Aquí prácticamente cada quien aprende según sus características porque y a su medida, porque prácticamente no todos aprendemos de la misma manera y al mismo tiempo. Entonces, esto les llamaremos como dificultades de aprendizaje. A estas dificultades de aprendizaje, nosotros como profesores necesitamos tener estrategias o tratamientos para poder trabajar contra todas estas dificultades de aprendizaje. En cuanto a esto, yo lo consideraría como tratamientos o limitaciones que fue causadas por alguna lesión cerebral de tipo psicológico o orgánico, que el cual dañó el desempeño intelectual y capacidad que tenemos nosotros, por ejemplo, de adquirir conocimientos o el desenvolvernos en algún medio. O también, por ejemplo, esto se refleja cuando, por ejemplo, tenemos, algunos niños tienen dificultades al leer, al escribir, a socializar, al calcular, a realizar ciertos ejercicios que no siguen secuencias. Esto, digamos que prácticamente las causas pueden ser ya sea por genética, puede ser porque tuvieron algún problema prácticamente durante fue el nacimiento o parto del bebé niño, o también puede ser por alguna disfunción neurológica. En esto prácticamente implican estos trastornos de que tengan problemas de visión, auditiva, desventajas emocionales, disturbios emocionales. Y esto se puede identificar a partir de que estos niños tienen, por ejemplo, bajo rendimiento, no tienen motivación, tienen baja autoestima o también por lo mismo tienen como un sentimiento de fracaso. Tienen agresividad excesiva o también pasividad excesiva. Tienen dificultad al seguir ciertas órdenes, pues ya sea trabajos de lectoescritura o motora, o también tienen desorganización en el trabajo. Prácticamente aquí tienen dificultades estos niños y los podemos ayudar de distintas maneras, pero para esto debemos de identificar sus limitaciones que estos tienen, de tal manera que nosotros debemos de buscar una orientación para poder generar en ellos una motivación. En esto debemos, por ejemplo, de reforzar el área afectiva, ya sea, por ejemplo, en su autoestima y también reforzar los valores. En el área motora, gruesa y fina, que tengan coordinación, que tengan un tiempo, espacio y fluidez también. Y también mejorar la percepción visual, auditiva. En cuanto a lo que sería en el área cognitiva, que tengan una secuenciación, que tengan mejor comprensión. En cuanto a la comunicación y el lenguaje, ayudarlos en su lenguaje escrito y verbal y también en la estructuración y organización de En cuanto a las dificultades que venía mencionando, está la dislexia, el cual tiene limitaciones o dificultades en la lectura. Esto lo podemos identificar a partir de que estos niños no aprenden a leer al mismo tiempo que los demás niños. O también tienen confusión en cuanto a lo que serían las letras y para esto les brindaríamos como un tratamiento. Aquí estos niños pueden trabajar dibujando, pintando, mejorándoles lo que sería en el área de psicomotricidad, en lo cual sería, por ejemplo, mejorando el equilibrio de caminen sobre una recta de ladrillos o subir, bajar escaleras, abrochar y desabrochar, y también, por ejemplo, en la percepción. A estos niños les afecta ya que a veces ellos tienen la voluntad, pero muchas veces no avanzan, entonces prácticamente les genera un sentimiento de fracaso. Algunos se vuelven rebeldes. Lo que sería la disgrafía serían las dificultades que tienen los niños en lo que sería la escritura, dificultad al realizar ciertos ejercicios, y prácticamente aquí tienen una capacidad intelectual normal, pero
no encuentran a veces las diferencias entre las letras. Por ejemplo, la B y la D, ellos tienen una dificultad, por ejemplo, en la direccionalidad, ya que, por ejemplo, para ellos no existe eso, porque la B y la D es lo único que cambia prácticamente sería la dirección, y para ellos no existe. Tienen una precisión exagerada, tiene una velocidad también que prácticamente no es acorde. Entonces aquí se le daría un tratamiento en el cual prácticamente en estos niños trabajaríamos en que, por ejemplo, que la posición que tenga el papel, el sentarse bien, acercar la silla a la mesa, de que no peguen tanto la cabeza al papel, de que prácticamente de la precisión, el frenado, la fluidez, movimientos que empiecen a trabajar, los movimientos rectilíneos o ondulados, que tengan, por ejemplo, una distancia de cómo agarrar también el lápiz. Prácticamente es trabajar con ellos todo esto, en cuanto que vayan trabajando su percepción, también la visomotricidad. Prácticamente aquí es mejorar el proceso prácticamente de estos niños de oculomotricidad, en el que prácticamente ellos pueden trabajar, por ejemplo, rasgando papel, recortando, pintando, respetando márgenes. Prácticamente también podemos ayudarlo en lo que sería la grafomotricidad. En este aspecto es educar y corregir los movimientos en la escritura. También en la grafoescritura es mejorar la ejecución de que elaboren cada letra del abecedario, y también deben de tener un perfeccionamiento en cuanto a la escritura. En esta prácticamente es respetando márgenes, inclinaciones de las letras, y al último deben de tener una relajación. ¿A qué me refiero con esa relajación? De que prácticamente aquí pueden apretar los puños, manejar un trabajo en el cual le den un masaje con el pulgar al índice, de que unan sus dos yemas y empiecen a hacer un movimiento, acelerar los movimientos circulares. Y también por último está la discalculia. Estos problemas se les da más en lo que sería en los cálculos matemáticos, de que no recuerdan la utilización de las fórmulas, reglas, secuencias. Entonces prácticamente estos niños tienen a veces unas confusiones en los signos, en los números, en el tiempo que lo deben utilizar. Entonces prácticamente estos niños necesitan un tratamiento en el cual debe de ejercitarse. Por ejemplo, que empiecen a agrupar cantidades distintas, que empiecen a agrupar cosas por forma, tamaño, color, darles como un previo antes sobre la relación, clase, serie, y también la seriación, por ejemplo, de los números, qué número va primero, qué número va después, semejanza, diferencias. En estos niños, por ejemplo, los podemos ayudar a que con materiales, que por ejemplo al estarles enseñando los signos les cambiemos de otro color, de que no siempre sea del mismo color, para que también ellos vayan viendo como que diferencias. Entonces en sería más como que desarrollen un pensamiento más lógico matemática. Y por ejemplo lo que estaba hablando de la dislexia y la descalculia, y también de la disgrafía, en ese ámbito que sería de la lectoescritura, podemos ayudarlos más, por ejemplo, con trabalenguas, chistes, historietas, poemas, periódicos. Y en cuanto a lo que sería la discalculia, yo recomendaría, por ejemplo, que se les apoye no solamente en lo gráfico, sino también con ejemplos más gráficos, con materiales, y poco a poco estos conocimientos se les vayan haciendo más abstractos y los trabajando para que ellos empiecen a ver las diferencias, semejanzas, que empiecen a agrupar, que encuentren relaciones, construir relaciones entre cantidades, objetos, colores, tamaños. Y ese sería mi reporte de lectura.